estimados estudiantes, sean bienvenidos a este pequeño video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los métodos de demostración, esto para aclarar un poco algunos conceptos. Se va a tratar de explicar en qué consisten cada uno de los métodos desde un punto de vista lógico, esto para la materia de lógica y teoría de conjuntos. ¿Por qué invertimos tiempo en esto? Pues sabemos que encontrar información acerca de los métodos de demostración pues no es tan sencillo, y pues aunque los utilizamos y en la mayoría de teorías y áreas de la matemática se utilizan casi como el pan de cada día, pues en un principio sí es complicado la comprensión de ellos y sobre todo en qué consisten. Pues en esa parte como que no hay demasiados materiales en la red sobre eso. Vamos a ver los siguientes contenidos. Primero vamos a explicar un poquito de qué trata o de qué se trata demostrar matemáticamente. Luego vamos a hablar sobre qué es un método de demostración, y luego vamos a hablar pues sobre los distintos métodos, que es el método directo, el método de contrarrecíproco, método por reducción al absurdo y el método de contradicción, además de la inducción matemática como tal. Comencemos. Primero, bueno, nosotros que trabajamos en matemáticas sabemos que en las matemáticas la ley sobre todas las demás es que nada se puede asumir, nada es cierto si no se puede demostrar. Al menos bajo esa lógica o bajo esa dinámica se trabaja en las matemáticas, y entonces así lo vamos a tratar. No cualquier proposición, cualquier propiedad, no vamos a decir que esta es una verdad absoluta, es decir, que se cumple siempre, si no se ha podido comprobar por algún método formal, algún método lógico o alguno de los métodos que vamos a presentar a continuación. Por ello vamos a presentar algunos métodos y sobre todo nos vamos a enfocar en su estructura y la deducción de estos métodos. ¿Qué son las demostraciones? Una demostración en términos matemáticos nada más que es una serie de pasos lógicos, es decir, que tienen que tener una estructura lógica los pasos que vamos a seguir, de tal manera que siguiendo esa cantidad de pasos suficientes vamos a poder llegar a que el último escalón pues es realmente lo que queremos demostrar, la afirmación que se quiere demostrar. En matemáticas normalmente vamos a tener definiciones y axiomas, que es básicamente la base de todo lo que se trabaja. Estas normalmente al tomarlos de esa manera pues vamos a asumir que son verdades absolutas que no necesitan demostración, y a partir de esta nosotros podemos construir lemas y proposiciones o directamente teoremas y corolarios. Los lemas y proposiciones pues también se tomarán como base a su vez para llegar a teoremas y corolarios. Esa es la estructura que se sigue en matemática más o menos, y a partir de los teoremas y corolarios pues nosotros llegamos a las aplicaciones de esto, ¿no? Que ya es una vez que se ha demostrado un teorema como ley, como que se cumple y se va a cumplir siempre, pues ya venimos y lo aplicamos en términos de lo que estemos trabajando. Un ejemplo de ello podría ser el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Existe una demostración de él y ya pues una vez que está comprobado que se va a cumplir siempre para cualquier triángulo rectángulo, nosotros ya cuando tenemos un triángulo rectángulo específico pues venimos y lo aplicamos nada más. Los métodos de demostración. Un método de demostración no es más que un esquema argumentativo con fundamento lógico. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer es un esquema de argumentación con pasos lógicos, y donde cada argumento que vayamos utilizando pues tiene un grado de validez lógica, ¿no? Y al final pues vamos a intentar que con esa cantidad de pasos y siguiendo ese esquema lograr llegar a una comprobación de una propiedad o una proposición. Los métodos que se utilizan en matemática comúnmente son los siguientes. El método, el principal y quizás uno de los métodos que más se usa es el método directo, que se utiliza para cuando nosotros tenemos una proposición de la forma P entonces Q, y a partir de ahí pues se trata de demostrar esa proposición de manera directa.
El segundo método es el método por reducción al absurdo, o también conocido como método por contradicción. Ya veremos cómo se estructura cada método. El tercer método se le llama método de contrarrecíproco, que básicamente es una variante lógica equivalente al método directo. Luego está el método de inducción matemática, y finalmente tenemos el método, aunque no es un método así como tal formal con pasos a seguir, pero que son los contraejemplos. Un contraejemplo es un argumento en el cual nosotros podemos demostrar que algo es falso, dando nada más un caso en el cual no se cumple, y eso es suficientemente fuerte para demostrar cualquier propiedad, que esa propiedad es falsa. Entonces, como decíamos, los primeros 4 métodos son generales y se utilizan para demostrar distintas propiedades, mientras que pues el método de contraejemplos, aunque es totalmente válido, no es tan fácil ocuparlo en ciertas ocasiones y se utiliza normalmente para demostrar cuando algo es falso. Vamos a explicar los primeros 4 métodos. Comencemos con el método directo. ¿De qué trata el método directo? Pues el método directo consiste en demostrar proposiciones con la siguiente estructura. Tenemos la estructura sería H1 y H2 hasta un Hn. A esta le vamos a llamar hipótesis. Entonces tenemos una cantidad de hipótesis y queremos implicar una conclusión Q. Entonces la forma de demostrar proposiciones con esta estructura se fundamenta en el modus ponens. Recordemos que el modus ponens nos dice que si yo tengo que P es verdadero y tengo que P implica Q, entonces yo puedo concluir Q automáticamente. Entonces esa es la idea de este método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que todas nuestras hipótesis se comportan como un P, y ese P vamos a suponer que es cierto, y luego trataremos de ver que P en efecto implica Q. Una vez que comprobemos que P implica Q, pues nosotros concluimos que Q es cierto, y entonces será cierto que H1 y H2 y hasta Hn implican Q. Entonces de eso se trata, y en eso se fundamenta. Bajo ese esquema que acabo de explicar es que vamos a demostrar las propiedades como tal. El otro método es el método de contrarrecíproco. El método de contrarrecíproco, como decía, es una variante lógica del método directo y se deduce del hecho de que si lo que nosotros queremos probar es que P implica Q es cierto, entonces pues basta negar eso, ¿no? Y para que P implica Q sea cierto, pues basta construir la tabla de verdad y ahí podemos observar las distintas combinaciones, y ahí podemos observar que el caso específico donde P es falso y Q es falso, pues eso es verdadero. Y entonces de ahí viene la estructura de que lo que vamos a hacer es que si tenemos una proposición de la misma forma que la teníamos anteriormente, es decir, P implica Q, pues lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar no Q implica no P. Y pues si esto se cumple, pues también se tiene que cumplir que P implica Q. Nada más es una variante lógica, como lo habíamos dicho. Entonces alguien podría decir, ¿no? ¿Y para qué hacer esto? ¿Por qué no lo hacemos de manera directa? Pues resulta que en muchos casos en matemática, a veces es mucho más sencillo demostrar no Q implica no P que demostrar P implica Q, dependiendo en lo que estemos trabajando. En algunos casos pues sí, es así. Es mucho más fácil demostrar el contrarrecíproco que demostrar el método directo. El otro método es el método de reducción al absurdo. El método de reducción al absurdo es uno de los métodos quizás más importantes que existen en matemáticas. El método de reducción al absurdo básicamente se utiliza para demostrar proposiciones con la misma estructura que teníamos anteriormente, es decir, P implica Q, pero con la diferencia de que ahora lo que vamos a hacer es pues negar cierta parte de nuestra proposición original para poder demostrar que en efecto P implica Q. Entonces suponemos que tenemos la misma estructura para la proposición, es decir, H1, H2 hasta Hn, eso le vamos a llamar que es un P y esto tiene que implicar Q. Entonces la idea es pues negar esa implicación, es decir, ¿qué pasa si nosotros negamos esa implicación? Entonces cuando nosotros negamos esa implicación, lo que tenemos es, por equivalencias lógicas, ¿no? Negar una implicación es negar no P o Q.
pero negar no P o Q es tener P y no Q. Entonces, al tener P y no Q, pues lo que nos diría es que si la implicación es cierta, entonces su negación debe ser falsa. Por lo tanto, debe ser una contradicción. Entonces, al negar Q y esto relacionarlo con la hipótesis P, pues tendríamos que llegar a una contradicción. Si se llega a una contradicción, entonces nosotros concluimos que P, entonces Q, es verdadera. De eso trata. Aquí están un poco los pasos que hay que seguir. Como decíamos, primero, se debe comprobar que lo que se quiere demostrar tiene la estructura que teníamos antes, siempre de P, entonces Q. Luego asumimos que Q es falsa. Y finalmente, al asumir eso, nos vamos y trabajamos con las hipótesis y vemos que se llega a algún tipo de contradicción siempre que todas las hipótesis sean ciertas. Así, nada más. Finalmente tenemos el método de inducción matemática, es decir, nosotros también podemos demostrar por inducción matemática. Inducción matemática es un método que se utiliza cuando se tiene una propiedad que se cumple o se va cumpliendo para cada número natural, es decir, se va cumpliendo para cuando n vale 1, para cuando n vale 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos proposiciones de esa forma, lo que vamos a hacer es que, si quisiéramos demostrar que esa proposición se cumple para todos los números naturales, tendríamos que hacerlo paso a paso, uno por uno. Entonces, la inducción matemática básicamente nos ahorra tener que demostrar caso por caso. ¿En qué consiste? Bueno, primero tenemos que demostrar que la proposición en efecto se cumple para n igual a 1 y a este le llamamos caso base. Luego, asumimos que esa propiedad se mantiene para n igual a k, y entonces ahí tenemos lo que se llama una hipótesis inductiva. Y finalmente demostramos que si se cumple para n igual a k, también se cumple para n igual a k más 1. Es decir, demostramos que se cumple para n igual a k más 1 utilizando la hipótesis inductiva. Una vez que hemos hecho eso, nosotros concluimos que pues, la propiedad se cumplirá en efecto para todos los números naturales. Hay una variante de este método de inducción matemática y se le llama inducción fuerte, que básicamente la diferencia consiste en que para demostrar n igual a k más 1, no solo se utiliza la hipótesis inductiva n igual a k, sino que se utilizan todos los demás casos. Podemos utilizar nk menos 1, nk menos 2 hasta llegar a n igual a 2, n igual a 1. Podemos utilizar cualquiera de esos casos para poder concluir n igual a k más 1. Este tiene algunas variantes porque de repente hay ejercicios en los cuales nuestro caso base no necesariamente comienza en n igual a 1, sino que por una cuestión de conveniencia decidimos iniciarlo en n igual a 2 y a partir de ahí queremos que se compruebe desde n igual a 2 hasta pues, todos los naturales, y eso es totalmente válido y se puede utilizar inducción, no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, con esto pues ya hemos logrado revisar un poco sobre los métodos de demostración. Hemos visto un poquito de dónde viene, de cómo se deduce el método a partir de la estructura que tiene, lógica, y quizás de aquí pues nada más queda practicar cada uno de los métodos en ejemplos específicos. Esta parte es importantísima, es muy importante que se domine porque pues básicamente todas las matemáticas se fundamentan en el hecho de poder demostrar cada una de las propiedades con las que se trabajan. La idea de poder trabajar en matemáticas siempre es que yo puedo comprobar lo que estoy haciendo, y la forma de comprobarlo pues son estos 4 métodos. Al menos estos son los que se manejan a nivel digamos cotidiano para las matemáticas. Esto es lo que manejamos, que cualquier persona que quiere estudiar matemáticas ya desde un punto de vista un poco más fuerte, más matemático y no tanto su aplicación, pues sí tiene que manejarlo y tiene que poder aplicarlo también. Como sabemos, pues las demás ciencias o la mayoría de ciencias que son aplicadas se fundamentan en matemáticas, y se fundamentan de tal manera de que utilizan las leyes matemáticas como tal, los teoremas, los lemas, los corolarios que en matemática pues se trabajan y se estudian. Pero esas ciencias no podrían utilizar esas propiedades, esas leyes, si nosotros como matemáticos no pudiéramos demostrar que en efecto son verdaderas y se cumplen para cualquier caso y serán verdaderas en cualquier caso.
Entonces, pues de eso trata esto. Así que bueno, gracias por su atención y espero que el video les sea de utilidad.